En esta entrevista, Carlos Palomo de la Iniciativa Votante nos explica que si bien el voto electrónico y remoto por Internet en el exterior facilita a los salvadoreños en el extranjero poder elegir presidente y diputados a la Asamblea Legislativa, el proceso se ha visto dañado por la falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral y por la falta de auditorías al mismo proceso. Bueno, muchas gracias. Quizás hay que iniciar dando un poco de contexto. Básicamente aquí en El Salvador hace algunos años se permitió que los hermanos y hermanas en el extranjero pudiesen ejercer su derecho a votar. En un primer momento esto se hizo a través del voto postal, que no fue muy exitoso en términos de alentar a una buena cantidad de hermanos y hermanas a ejercer el voto. Sin embargo, después con el paso del tiempo, debido a sentencias de la Sala de lo Constitucional, debido a, decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa actual, que fue elegida en 2021, se promulga una nueva ley en la que se permite el voto electrónico. Se introduce este nuevo mecanismo en dos modalidades. El primero es voto electrónico no presencial, es decir, voto electrónico por internet, y el voto electrónico presencial, que es básicamente ir a un lugar y en lugar de votar con papel utilizamos una urna electrónica, un dispositivo electrónico en el que nosotros seleccionamos la opción de nuestra preferencia. En cuanto al voto electrónico por internet, que es quizás lo más novedoso y lo más llamativo, porque es lo que menos implementado está a lo largo del mundo, podemos decir que es una solución que tiene, como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otra tecnología, una serie de ventajas y una serie de desventajas. Una de las ventajas que desde la Iniciativa Votante hemos mencionado es las facilidades que otorga para que nuestros hermanos y hermanas puedan ejercer su derecho al voto, estando desde sus casas, estando básicamente desde cualquier lugar y utilizando cualquier dispositivo, ¿no?, que tengan ellos a disposición. Esa es una de las particularidades que estableció la ley salvadoreña que aprobó la Asamblea actual, de poder utilizar esencialmente cualquier tipo de dispositivo, bien sean teléfonos móviles, bien sean tabletas, bien sean computadoras. Y bueno, se establece, digamos, este mecanismo. Se estableció también, se promulgó en la ley que el mecanismo de votación electrónico por internet se iba a abrir 30 días antes de la elección presencial, que es el 4 de febrero, para presidente y asamblea legislativa. Entonces se habilita este nuevo sistema de votación electrónico por internet y el 6 de enero arrancó básicamente esta nueva modalidad, esta nueva herramienta, y hasta la fecha el tribunal ha dado algunas cifras. Ya hablamos de más de 50,000 salvadoreños y salvadoreñas que han ejercido su derecho sin aparentemente mayores dificultades. Obviamente y evidentemente, como cualquier tecnología que se introduce, ha, puesto de manifiesto algunos problemas, pero la mayoría han sido superables. De hecho, quizás más adelante hablamos un poco de lo que hemos podido ver respecto al cómo se ha ejercido el voto, las pruebas que hemos podido hacer con ayuda de algunos hermanos y hermanas para la validación biométrica, que era uno de los puntos más importantes que se introducen. Y en el caso de la votación electrónica presencial, pues aún estamos a la espera de tener más insumos, de ver cómo funciona propiamente y cómo va la cosa el propio día de la elección. Digamos que tenemos como este panorama. Sin embargo, también, y creo que se me olvidaba, como tiene ventajas este voto electrónico por internet, también ha introducido una serie de cuestionamientos que desde la Iniciativa Votante los hemos hecho públicos, en alguna medida se los hemos trasladado al Tribunal Supremo Electoral y a los partidos políticos, ¿no? Hay algunos cuestionamientos que tienen que ver con la transparencia de la solución que se está creando. Hay otros cuestionamientos que tienen que ver con quiénes tienen el derecho de revisarlo, quiénes tienen el derecho de auditarlo, quiénes deberían de tener la posibilidad de auditarlo, revisarlo, probarlo. También sobre si las tecnologías que se han adoptado, las medidas tecnológicas y las medidas de seguridad son suficientes para garantizar lo que la Constitución y las leyes, establecen, ¿no? Que es secretividad del voto, que solo pueden votar aquellos que realmente tienen el derecho a hacerlo, aquellos que están empadronados y demás. Y algunos otros cuestionamientos que tienen que ver con la falta de competencia, por ejemplo, en el proceso de contratación, que hemos documentado nosotros que
no fue, digamos, un proceso competitivo, no fue un proceso donde hubiese primado, digamos, la posibilidad de que varios contendientes, empresas que quisieran ofrecer el servicio, pudieran dar ofertas y que pudiese elegirse la más barata, la que resultare o la que ofreciera mejor calidad técnica, etcétera. Se utilizó un proceso de emergencia que a nuestro juicio no es justificado, según lo que pudimos ver en el expediente. Y bueno, ahí han habido una serie de cosas buenas y de cosas no tan buenas. Entonces, creo que ese es como el panorama general que tenemos y bueno, ahí habríamos que, claro, hay que ir viendo punto por punto. El experto electoral también nos explica cómo este proceso se puede ver viciado en falta de transparencia debido a que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han querido revelar el código fuente, que es la médula central de toda la transparencia que debe de llevar un proceso como este inédito en El Salvador. Riesgos siempre van a existir. Cuando uno introduce una tecnología de cualquier tipo, siempre existen riesgos de que ésta no haga aquello para lo que fue diseñado, que puedan introducirse puertas traseras para utilizarse para fines indebidos. Puede haber y hay riesgos de vulneraciones, de que algún atacante externo pueda modificar resultados, pueda afectar la integridad del proceso, del sistema, entre otras cosas. Sin embargo, digamos, de momento lo que tenemos es la palabra del Tribunal Supremo Electoral, donde nos dice hemos implementado mecanismos de seguridad, hemos implementado medidas de seguridad y aparentemente están dando resultados. Hablaban de una cantidad de intentos de ataques que el sistema había mitigado por sí solo, etc., ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso. Esperaríamos que antes de haber emitido estas valoraciones realmente hubiesen realizado un análisis pormenorizado, ¿no? Ojalá que sí. Pero a veces la palabra de los servidores públicos no es suficiente, la palabra de las instituciones públicas no es suficiente para validar que un proceso, un sistema, etcétera, esté funcionando adecuadamente, dando las garantías de transparencia, de seguridad, de integridad, entre otras cosas. Y aquí es donde desde la iniciativa echamos de menos un poco la falta de controles adicionales. Si bien es cierto que hay una empresa auditora, y eso es muy bueno, solo tenemos una empresa auditora y a una institución académica externa que se involucró, que fue el Tecnológico de Monterrey, si no mal recuerdo, pero no se ha dado apertura, por ejemplo, a que los partidos políticos, por medio de los peritos que ellos decidan designar, los peritos básicamente son especialistas en la materia que pueden o que tienen capacidad de hacer pruebas, de hacer validaciones, etcétera. No se les ha permitido el acceso, no se les ha permitido auditar, realizar pruebas. Tampoco el tribunal ha puesto a disposición informes de auditoría que ya se hubiesen podido realizar, los informes de pruebas técnicas. Obviamente estos documentos reconocemos que pueden contener alguna información que de pronto sea sensible, pero para eso existen las versiones públicas. No se censuran aquellos elementos que podrían suponer un riesgo inminente, como publicar una clave, por ejemplo. Pero dejar lo demás para que podamos tener una perspectiva de cómo va la cosa. Entonces, hasta esta fecha no tenemos informes de auditoría publicados, no tenemos esencialmente mayores detalles del trabajo que ha hecho la empresa auditora, más allá, digamos, de algunas filtraciones que se han conocido por medios de comunicación, pero no ha habido una comunicación oficial. No tenemos informes de pruebas técnicas, no tenemos validación de la Junta de Vigilancia Electoral respecto de si se le ha permitido participar, qué hallazgos han obtenido, le dieron acceso al código fuente, entre otras cosas. Entonces... y a propósito de eso, del código fuente, yo recuerdo que en una conferencia, la última que ha dado el tribunal, la presidenta dijo que no van a revelar el código fuente. Sí. ¿Cómo afecta esto el proceso? A ver, nosotros desde la iniciativa creemos que la divulgación del código fuente o la puesta a disposición para revisión, auditoría, pruebas y demás es parte esencial para garantizar que todo se ha hecho bien. Yo escuchaba, por ejemplo, las valoraciones que daban los magistrados, creo que la magistrada presidenta y uno de los magistrados, y bueno, entiendo desde su perspectiva cómo se percibe el asunto, pero creo que vale la pena poner la perspectiva ciudadana, ¿no? Al final, todo sistema informático, y no nos limitemos solo al sistema de voto electrónico, hay otros tipos de sistemas. En general, aquello que ha sido financiado con fondos públicos debería estar a disposición del público, así como los parques públicos, ¿no? Los paga el público tiene derecho a utilizarlos, ¿no? Entonces, en el caso de los sistemas de voto electrónico, bueno, en este software
y cualquier otro software, si lo está pagando el contribuyente, si lo está pagando la ciudadanía, porque la ciudadanía no va a tener derecho a observarlo, a revisarlo, a auditarlo, a probarlo, a testearlo, etc. Entonces, creo que también es importante que los magistrados tengan esto presente. Y ahora, el tema de seguridad. A ver, con esto, la sola divulgación del código fuente no pone en peligro inminente un software de ser vulnerado. Digamos, esas son concepciones un poco antiguas, no ya de hace algunos años. Hoy por hoy, por ejemplo, la mayoría de infraestructura de Internet está montada en soluciones de software libre, sistemas operativos Linux, etcétera, cuyo código fuente está a disposición en Internet. Cualquier persona se puede bajar el código fuente de un sistema operativo, bueno, al menos de los sistemas operativos Linux, ¿no? Probarlos, revisarlos, identificar errores, etcétera. Y no por eso una solución tecnológica montada en un sistema operativo Linux se vuelve vulnerable. Si no, dejaríamos básicamente de tener Internet, ¿no? Porque todo podría ser vulnerable. Entonces, todo depende de las medidas de mitigación de riesgo que se adopten. Si se adopta una buena medida, si se adopta un framework, digamos, de evaluación sistemática de riesgos y se adoptan medidas proactivas, los riesgos disminuyen, entonces no tendríamos por qué temer publicar el código fuente. Pero bueno, entendemos que pueda generar un problema y entonces decimos, quizás en este momento que están funcionando no, pero ¿por qué no hacerlo público después de que termine el proceso electoral? Para que lo puedan revisar otras personas. Listo, ya no habría el riesgo de que se modifiquen votos porque ya van a estar contados, etc. Entonces, está también a disposición esa, digamos, esa otra alternativa si de verdad el tribunal tiene como mucho temor, y esperamos que eventualmente se pueda materializar, ¿no? Que se pueda dar el acceso y que los partidos puedan conducir sus pruebas, que las comunidades de informáticos especializados puedan hacer sus pruebas, que la academia pueda evaluar, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Ahora bien, hablaban de 35 ataques al sistema que ha diseñado la empresa Indra. Se supone que es una empresa con mucha experiencia. ¿Hay dudas sobre ella en el caso de ustedes? No, a ver, es una empresa que tiene experiencia comprobada, ¿no? Y en el caso concreto de los ataques, hay que partir de que cualquier solución que se ponga a disposición en Internet normalmente va a ser víctima de ataques. Hay toda una red de atacantes alrededor del mundo que se dedica básicamente a eso, ¿no? Entonces, raro me parecería a mí que no hubiese habido ningún ataque o ningún intento de vulneración. Creo que esa sería una indicación de que el tribunal de pronto no está haciendo bien su trabajo porque no ha sido capaz de identificar riesgos, pero han identificado intentos de ataques, que es lo esperable. Cuando uno pone algo en Internet, va a pasar. Eventualmente alguien lo va a intentar atacar, vulnerar, va a intentar hacer ataques de denegación de servicio, que era los que mencionaba el jefe de la unidad de servicios informáticos, va a tratar de inyectar código, va a tratar de hacer mil y un cosas. Ojalá que hayan conducido pruebas suficientes como para poder concluir efectivamente que estos ataques no produjeron el efecto deseado, ¿verdad? Que, por ejemplo, que sería introducir tal vez algún código para ver o alguna sentencia maliciosa para extraer información de forma indebida, para darle acceso a sus privilegios a una persona que no tiene derecho a, o que haya introducido algún elemento que pueda permitir de pronto trazar qué es lo que está haciendo la gente, ¿verdad? ¿Podría ser el caso que en ese ataque pudiera haber la posibilidad de que haya, no sé, un código o un sistema donde se pueda generar una X cantidad de votos para tal o cual candidato? A ver, al menos en teoría cabe la posibilidad. Habría que ver cómo está diseñado el sistema y qué protecciones tiene para ver si realmente eso sería factible o no. Como no tenemos lastimosamente acceso a documentación técnica, pues no podemos decir que sí o que no. Eso es algo que ojalá eventualmente personal especializado que pueda revisar el código pues pueda validar que no habían oportunidades de hacer este tipo de cosas. Lo que sí creo es que la empresa auditora tiene un reto muy grande de conducir las pruebas técnicas que correspondan para verificar que todo este tipo de situaciones no ha ocurrido y que al final sí se respetó la voluntad del elector y que no se violentó el derecho a la secretividad, que no se
permitió que se dedujera la identidad, o más bien el sentido del voto de la gente, entre otras cosas. Igual sí quisiera ser como muy claro, no es que yo esté afirmando o insinuando que esto está pasando. O sea, solo estoy diciendo que hay algunas posibilidades y que, digamos, para evitar todos estos cuestionamientos, lo ideal hubiese sido introducir más firmas auditoras, realizar más auditorías, publicar los informes, permitir a la Junta de Vigilancia Electoral una participación más proactiva, permitir a la academia estar presente, permitir a la sociedad civil estar más de cerca viendo y probando la tecnología. No ha ocurrido. Entonces esperamos que las cosas se estén haciendo bien, pero digamos que no tenemos documentos como para ver que las cosas vayan en orden. Carlos Palomo nos explica cómo los salvadoreños en el extranjero se están enfrentando a diversas dificultades para poder emitir su voto. Una de ellas, y la principal, es en cuanto a la identificación biométrica que se realiza a través de los dispositivos. En términos generales, para poder votar, uno debe utilizar algún dispositivo que permita el acceso al internet y que tenga cámara. Eso es lo más relevante. Puede ser un teléfono celular, puede ser una tableta, puede ser una computadora laptop, media vez tenga una cámara. Uno ingresa al sitio web que ha habilitado el tribunal, que es votacion.tse.gov.sb, y al estar ahí le pide inicialmente dos datos. El primero es su número de DUI y luego el número de folio, que es un número que, dependiendo del tipo de DUI que tengamos, está a la par de la fotografía, creo que a su izquierda, o está a la derecha en las versiones más nuevas de documento de identidad. Uno coloca esos dos datos, número de DUI y número de folio, para el cual hay que tener el documento a la mano, y eso es bien importante si van a utilizar esta solución. Lo ingresa y a partir de ahí inicia la validación biométrica, ¿no? Que básicamente hay que acercar nuestro documento de identidad a la cámara, hay que colocar nuestro rostro frente a la cámara en una posición determinada para que la solución pueda hacer la validación y verifique que efectivamente pues, es una persona la que está votando y es quien debería votar. Esto, por lo que hemos podido ver, por las pruebas que no han sido, digamos, muy exhaustivas, está funcionando razonablemente bien. No está permitiendo el paso, por ejemplo, como ha ocurrido en otras ocasiones, no de tazas o de otros insumos que no son, digamos, de naturaleza humana. Sí valida que sea una persona efectivamente la que está votando. Lo que sí es que en algunos casos da algunos errores, pero es normal en este tipo de soluciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que no logra validar por un tema o por una cuestión de ausencia de iluminación adecuada. Y eso es importante, ya lo decía la magistrada presidenta, igual lo reiteramos nosotros, es importante que estén en un lugar suficientemente iluminado, porque si no va a costar que los reconozca. Y bueno, su documento tiene que estar en un estado razonablemente bien, es decir, la foto tiene que estar visible. Y ustedes tienen que colocarse y bueno, hacer las pruebas, ¿no? Eventualmente, media vez haya suficiente iluminación, valida. Ya luego, cuando hemos validado, pues podemos votar. Ya tenemos las dos opciones, diputados, presidente, y ahí cada quien, es bien intuitivo, realmente ahí no hay mucho que explicar, ¿no? El flujo que han realizado, y hay que reconocerlo, está bien estructurado, permite sin mayor conocimiento saber, bueno, qué es lo que hay que hacer, y evidentemente ya cada quien selecciona la opción de su preferencia. Eso ya es una decisión muy personal y que cada quien deberá ejercer según sus convicciones, según lo que le hayan propuesto, según lo que espere del país, etc. Una vez que ya emite uno su voto, pues le da un acuse de recibido, esencialmente, así le llaman ellos, donde da algunos códigos para, digamos, que quede constancia que uno ya emitió su voto. Entonces, es simple, se hace rápido, por lo que hemos podido conversar con algunos compatriotas. Todo ha funcionado razonablemente bien, ha sido un proceso rápido, no les ha dado problemas técnicos más allá de que a veces en la primera validación no funciona, pero eso, como lo reiteraba, es algo normal en este tipo de cosas. De hecho, los bancos, por ejemplo, que permiten la creación de cuentas bancarias por medio de teléfono celular, utilizan un método muy similar y da exactamente el mismo problema. Si uno no está bien iluminado, normalmente falla. Entonces, eso es como de las cosas que hay que tener cuidado. Y listo, una vez que se emite, pues ahí a esperar que eventualmente el sistema funcione bien, resguarde bien las cosas y que se cuenten los votos el propio día que correspondan.